porque he recibido a Jesús como Señor y Salvador y en Él está en mí. Pero de cuántas cosas Él tiene que salvarnos también. De pensamientos equivocados, ideologías erradas y cuántas situaciones que todavía están en nosotros que Él necesita cambiar. El título del mensaje de hoy es Victoria en las crisis. Y cuando analizamos la palabra crisis, analizamos esta palabra y viene de la palabra griega, justamente crisis, que significa elegir, decidir. Es la acción de separar. Cuando hablamos de crisis, entonces, es decidir, elegir, y es la acción de separar. En la agricultura, por ejemplo, se utiliza para poder separar lo que sería el grano de la paja. Así que hay una separación, hay una acción inmediata donde yo separo algo que evidentemente sirve de lo que no sirve, evidentemente para distintos usos. La medicina es cortar para una evolución. Supongamos que de repente se nos da a nosotros un diagnóstico e inmediatamente nos dicen que es algo que nos está haciendo daño. Bueno, viene una novedad, viene una noticia y hacemos una crisis y de repente tenemos que tomar una decisión inmediata. Cuando hablamos entonces de crisis, hablamos de análisis, hablamos de reflexión y hablamos de acción. Es decir, análisis, reflexión y acción. Hay distintas crisis. Podemos hablar crisis en la salud. De repente nos encontramos, como decíamos, en una situación de un diagnóstico y hacemos una crisis. Hay una situación que tenemos que enfrentar, que tenemos que confrontar. Bueno, una crisis psicológica, una crisis en el matrimonio, una crisis en la familia, una crisis en el trabajo, una crisis en la economía, etc. Todas en su mayoría representan rupturas, en su mayoría. Y es necesario encontrar un equilibrio y requiere justamente de esfuerzo, de mucho esfuerzo significativo para que pueda pasar esta situación. ¿Y por qué empezamos con esto y orábamos? Porque de repente la historia habla de distintas crisis, ¿no? Hace un tiempo atrás veíamos una película, por ejemplo, son durísimas todas ellas, y por ahí uno se llena de tanto enojo y demás, por ejemplo, por lo que tuvo que pasar el pueblo judío mientras que estuvo, por ejemplo, en Alemania. Y veía una familia donde estaba el padre, el abuelo, allí, y un niño vendiendo un caramelo. Entonces los niños le piden si le pueden comprar el caramelo. Y bueno, era una fortuna, era un caramelo en medio de esa situación. Y recuerdo que él lo compra y lo parte en el caramelo y se lo da a cada uno de los nietos que tenía allí. Y me quedaba pensando en esas cosas, ¿no? De que nosotros quizás, o algunos quizás sí, pero algunos no han pasado por situaciones como esas, por ejemplo, ¿no? Terribles, donde de repente tenés que ver qué vas a hacer, un análisis de la situación, reflexionar en ese momento. Algunos pudieron salvarse, otros no. Pero no obstante, estas verdades estaban, analizar, reflexionar y accionar. Cuando me voy a la Biblia me encuentro que estamos llenos de ejemplos, de todas las maneras que nos podemos imaginar. El texto de hoy que vamos a estar viendo es 2 4, del 1 al 7. En 2 de Reyes 4, del 1 al 7, encontramos con el ministerio de Eliseo. Un ministerio maravilloso, un hombre a quien Dios usó, la palabra representada en él, Dios hablando a través de él. Y nos encontramos acá con una mujer que verdaderamente estaba en un gran problema. Un problema bastante importante. Quiero que lo podamos buscar. 2 de Reyes, capítulo 4, verso 1.
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, es decir, que era de la comunidad también de los profetas, ha muerto. La mujer lo busca a Eliseo y le dice, tu siervo ha muerto. Y tú sabes, dice, que tu siervo era un hombre temeroso del Señor, es decir, servía al Señor, guardaba su palabra, evidentemente estaba en el equipo de trabajo, un hombre como todos nosotros que podemos ser temerosos del Señor. Algún día el Señor nos va a llamar. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Están conmigo ahí? Muy duro, y se encuentra con 2 hijos. El tema es el siguiente, que el esposo muere, evidentemente, no sé si sorprendido, alguna enfermedad, vaya a saber qué ocurrió, no nos da aquí más luz que esto, que decir que falleció. Stanley Clark decía, estando en el seminario, nunca agreguen ni saquen, hablen de lo que dice la palabra, suficiente con lo que está escrito como para poder entretenernos y hablar mucho más y aprender. Y de repente nos encontramos con que una situación tremenda. Según la ley mosaica, no había lugar a la quiebra, es decir, me declaro en quiebra, no. ¿Viste? Tenía derecho el acreedor para tomar tus hijos, aún la misma mujer, la persona, quien estuviese allí, y aún tenía derecho a esperar hasta el año del jubileo. Es decir, que si recién pasaba, era cada 49, 50 años, tenía que esperar 49 años para recibir sus hijos. Ahora, si había pasado hacía 10 años, 15 años, lo que fuese, ¿no es cierto?, eran tantos años como faltaba para devolverle los hijos. O sea, ¿se entiende? Una situación muy, pero muy dura. Que venga alguien a tu casa hoy y que diga, bueno, me debes tanto, es lo que hay. Sí, pero mirá, que mi esposo falleció, sí, está bien, pero tu esposo me quedó debiendo dinero, esta es la situación que hay, esto es lo que ocurre. Y bueno, la ley dice que me tengo que llevar tus hijos. Me tengo que llevar, y es más, vos tenés también que venirte. Y es lo que está escrito, es lo que hay y es lo que tiene que pasar. Una situación realmente durísima. Ahora, cuando nos encontramos con esto, que es una verdad tremenda que le pasó a esta mujer, son cosas que hoy están pasando también en la realidad. ¿Por qué? Porque aunque no va a venir alguien a buscarte a la casa y llevarte tus hijos, ¿no? Porque de repente no está pasando, hay un principio de esclavitud muy grande dentro de las familias, de los matrimonios, dentro de lo que tenemos a causa de esta situación. Es decir, lo que esta mujer estaba viviendo. En este caso era una crisis económica, no tenía con qué pagar, su esposo la había dejado endeudada. Ahora, no quiero criticarlo al esposo. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con que he escuchado por allí que muy mal, que tenía que haber pensado, que fíjate, que bueno, de repente no sabes que te encuentra la muerte en medio de un proyecto y bueno, oraste, Dios te dio el ok, pero de repente te llamó también. La mujer sunamita no era una mujer desordenada. La mujer sunamita, que también está acá en Segunda de Reyes 4, era una mujer reconocida en su lugar, una mujer bien económicamente y demás, y llega un momento donde perdió todo y se tiene que ir. ¿Recuerdan? Se tiene que ir, porque fue tanta la sequía y el hambre que había que se tuvo que ir a otro país. No fue una persona que no hizo cálculos o que de repente fue desordenada y que vivía endeudada. Soy una mujer de bien, dice ella. Porque cuando Eliseo le pregunta, decime qué necesitas, tu sierva es una mujer de bien. Ahora, hay momentos donde las situaciones nos sorprenden y hay otras en las cuales nos metemos sin el consentimiento, sin
permiso del Señor, sin asesoramiento, y le damos lugar a un montón de cosas que luego traen grandes problemas a nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestras familias. ¿Está bien? Es importante explicar esto, porque de repente decimos, viste que tenía que haber hecho esto, haber hecho aquello, y recordá que todos los que estamos en este lugar, aquí y en cualquier lugar del mundo, no tienen absolutamente nada seguro. Nada es seguro en esta tierra, solamente la relación y la salvación que yo puedo tener con Jesucristo. Amén. Es así, ¿ok? Bien. Entonces me encuentro acá con que hay una verdad importantísima, es que todos tendremos crisis en la vida. Todos, todos. Quizás hoy vos estás atravesando un momento muy lindo, hermoso, la verdad que me encuentro bien, me encuentro tranquilo, tranquila, es un momento de paz, está todo ordenado, bien, ok. Y hay otras personas que están al lado y dicen, no, estoy atravesando un momento de dificultad, la verdad que estoy en un momento difícil de salud, estoy en un momento difícil de matrimonio, estoy en un momento dificultoso con mis hijos, la relación con mis hijos, hay una situación interna mía que no está bien también. Yo mismo me siento dentro mío que hay quiebres, que hay cosas que necesito separar, que necesito cortar, etc. Hay situaciones en la empresa, hay situaciones en el empleo, hay situaciones que pueden haber en tu lugar de trabajo, etc. O sea que podés estar atravesando, y si no lo estás atravesando, bueno, va a venir un momento donde quiero decirte, y no es que uno sea una persona negativa, pero vienen las situaciones. Ahora, en 2 de Reyes 4:1 dice, su esposo había fallecido. Evidentemente, en el contexto en el cual se ve, es que fue más que sorpresivo que esperado. Y se encuentra con que no tenía recursos, más en una cultura donde la mujer prácticamente no contaba, en su mayoría, a excepción de que fuese una mujer, no sé, muy reconocida socialmente y demás, en su mayoría era una dependencia y una sumisión terrible al esposo y por lo pronto no tenía los recursos que necesitaba. Una familia con deuda. El acreedor vino, le golpea la puerta y le dice, tu esposo me quedó debiendo tanto, me tengo que llevar tus hijos. Supongamos que faltaran 25 años para que se cumpliera el año del jubileo, así que por 25 años me los tengo que llevar. ¿Vos qué decís? ¿Qué haces como mujer? ¿Qué haces como madre? ¿Qué haces como padre? ¿Qué haces como esposo? Ahora, nos encontramos entonces que es una crisis que arrastra la familia. Evidentemente, justamente en este caso, era todo lo que tenía y todo lo que le quedaba como familia. Ahora, no solamente esta mujer, la mujer sunamita, que está también en el mismo capítulo de 2 de Reyes 4, cuando el padre se lleva a su único hijo, porque recuerdan que ella no podía tener hijos y que Eliseo le dijo, el año que viene para esta altura estarás abrazando a un niño, le dijo, no se burle de mí, no me burlo, tendrás un hijo. Y así fue, la mujer quedó embarazada, tuvo un hijo y cuando el niño estaba en una adolescencia, preadolescencia, sale a trabajar con el padre al campo, le dice al padre, ay padre, me duele la cabeza, el padre lo manda con sus empleados, porque eran una familia que tenían una empresa o que estaban de alguna manera posicionados económicamente, lo recibe su mamá en su casa y muere en los brazos de su mamá, en la falda. El hijo que no tenía, que no podía tener, el hijo de la promesa, el hijo de la palabra profética, se le muere en los brazos y de repente se encuentra allí con un hijo muerto. Dígame si no es una crisis terrible. De ella había soñado con su hijo, había pensado que iba a ser su heredero, y se encontró con esa situación. O sea, nos encontramos con que hay crisis en todo momento, crisis de la vida. En Hechos capítulo 27, Lucas, el doctor Lucas, viajando con Pablo, en un viaje que tenían que hacer, ¿no? El barco, justamente entrando en una gran tormenta, comienza a quebrarse, pierden el norte, pierden el sentido de dirección, no habían nubes, no habían estrellas, habían tormentas, un desánimo tremendo, habían tirado ya el trigo, era una nave de carga,
habían más de 200 personas arriba del barco, y de repente dice allí el doctor Lucas, dice, perdimos toda esperanza de seguir vivos. Eso está en Hechos capítulo 27, 20. Hechos 27, 20. Perdimos la esperanza de seguir viviendo. Dígame, ¿qué le parece esa situación? ¿No? Entonces nos encontramos que era un doctor, que era un hombre que estaba sirviendo a Dios. Pablo iba en ese barco, la gente que estaba allí no eran todos creyentes, pero se encuentra ante una situación donde el barco comienza a quebrarse, se levanta una situación de tormenta. Y nos encontramos hoy, quizás en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, lo que fuese, que estás atravesando un momento de tormenta. Una situación psicológica que te está desequilibrando, que no sabes por dónde agarrar, qué hacer, a quién consultar, qué ver. Te arrodillás, preguntás, orás, te levantás en la mañana, tomás la Biblia y empezás a consultar y preguntás y seguís con una situación donde decís, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que Dios está permitiendo lo que estás viviendo de una manera o de otra. Ya sea por una cuestión de que Él lo permitió, no porque seas desordenado o desordenada, o bien porque estás haciendo algo que no tendrías que haberlo hecho y más allá de su misericordia, Él lo está permitiendo para que puedas en este tiempo aprender justamente a hacer un análisis de la situación. Que analices tu situación. Como recién dijimos, acá 3 cosas importantes. Una reflexión sobre tu situación y una acción inmediata sobre lo que estás viviendo. Si un médico dice que hay un tumor encapsulado y que debe de hacerse una intervención inmediata, ninguno de los que estamos acá vamos a decir, bueno, voy a esperar, porque sé que es la oportunidad que tengo mientras que está encapsulado y no se transforme en una metástasis, es decir, a través de la sangre, que esas células cancerígenas comiencen a viajar por el cuerpo, yo tengo que tomar una decisión. Hay allí entonces un análisis, hay una reflexión y hay una acción. En esta mañana nosotros estamos en este lugar escuchando este mensaje porque estoy seguro de que todos los que estamos en este lugar estamos atravesando por distintas situaciones. Y Dios trae respuestas para tu crisis hoy, mi crisis. Dios tiene respuestas, la palabra es su respuesta. Porque esta gente, estas familias, y aún los ejemplos que estamos dando están dentro de este libro, y cómo Dios les ayudó a que pudieran salir de esto. El caso de Pablo y del dueño de la nave, perdieron la nave, mas Dios los libró de esa crisis. Estoy hablando también, por ejemplo, de Job, que en un día perdió todo. Las malas noticias. Imagínate que te llegue un WhatsApp ahora y que te digan, acaba de morir tu hija. Y que a los 5 minutos te digan, si tenés 2, acaba de morir tu otra hija. O en el caso mío, 6. Y a los 3 minutos acaban de morir tus otras 4 hijas. Y que al ratito vengan y te digan, se incendió todo lo que tenías. Y que de repente te encontres con lo que más amabas, ya no lo tenés más. Eso le pasó a Job. Y eso está en la palabra. Pregunto, ¿crisis? Tremendo. Es una palabra muy maravillosa y lo que le pasó a él. Terminando diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Evidentemente un hombre que tuvo que analizar, reflexionar y que tuvo también que actuar. Ahora, ¿qué haríamos nosotros frente a esa situación? ¿Seguiríamos buscando al Señor? Porque nos enseñaron de que en la mayoría de las veces se predica un evangelio liviano, donde se predica nada más que la oferta. Pablo Deiros enseña en un libro maravilloso que se llama El Medio Evangelio, algo tremendo, donde él habla que se enseña el medio evangelio cuando es un evangelio completo. Y el evangelio completo habla
de las cosas que verdaderamente van a venir, que son las pruebas como también las grandes bendiciones. No podemos enseñarle nada más a la gente y decirle que todo va a ir bien, porque estaríamos mintiendo, ya que Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Tendrán crisis, tendrán problemas, habrá hambre, habrá persecución y demás, pero confíen en mí, yo he vencido al sistema. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo estar acá en esta mañana puesto de pie para decirles: hermanos, todo va a andar bien, todo va a andar muy bien. Evidentemente, cuando voy y está alguien enfermo, lo voy a ir a animar, le voy a decir: bueno, prepárate para morir. Yo voy a estar orando en esperanza, es decir, seguiremos confiando en el Señor, mas la voluntad es de Dios. Yo voy a ir a orar por salud, voy a orar para que Dios le dé sanidad, voy a orar para que todo eso sea transformado como siervo y vos como sierva y siervo del Señor, evidentemente. Pero yo no le puedo prometer nada. No le puedo decir: mañana mismo estarás, a excepción que sea una palabra fuertísima de Dios, profética en el Señor, como Eliseo: mañana a esta hora la economía de Samaria será otra. Mientras tanto, estamos en un proceso y en un trabajo y en un zarandeo de Dios en el día a día, que nos está llevando a ordenarnos, que nos está llevando a valorar, que nos está llevando a aprender a administrar, que nos está llevando a entender que la familia es un concepto en sí, o sea, cristiano, que debe de manejarse solamente para que pueda triunfar bajo los ideales y verdades cristianas, no hay otra. Entonces me encuentro con esta verdad: todos pasaremos por una crisis, y si la estás atravesando, bienvenido en esta mañana o bienvenida, porque hay palabra del Señor para tu vida. Cuando nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 27, dijimos recién que era una situación de tormenta, ¿no? Ahora nos vamos a una segunda verdad, y es que en medio de la crisis, según lo que leemos en Segunda de Reyes, necesitamos una búsqueda desesperada de la palabra profética. Esta mujer, cuando nosotros nos vamos a Segunda de Reyes 4:1, dice que fue y clamó a Eliseo. Es decir, fue a buscar a Eliseo y le presentó la situación a Eliseo. Esto habla de: sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. La solución a mi problema está a la distancia de una oración. Está a la distancia de una oración. A una oración de entrega, a una oración de quiebre, a una oración donde le digo a Dios que no puedo más con lo que estoy atravesando, donde le digo al Señor que no puedo solo ni sola con esta situación. La solución está a la distancia de una oración. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, de que queremos resolver nuestras cosas de acuerdo a nuestras fuerzas y demás. La Biblia dice: haz todo de acuerdo a tu fuerza, o sea, todo lo que puedas. Pero también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice que soy más que vencedor con Cristo Jesús. Ella buscó al profeta, le presentó su situación y le dijo: vienen a buscar a mis hijos. Necesitamos presentarnos delante de Dios en medio de un mundo que cada vez está con mayor información, pero con menos ayuda espiritual. ¿Están escuchando? Tenemos cada día más información. Es tremendo cuando de repente quiero comparar y ver la inteligencia artificial, donde pones un texto y te dice y te lo da de manera homilética, hermenéutica, y con lo que quieras darle, o como si querés presentar una charla delante de alguien, ¿no? Cómo te ordena y demás. Pero no hay inspiración, no hay revelación, no está Dios hablando en el espíritu al espíritu humano. No hay, lo he dicho y lo seguiré diciendo, y estamos cada día en un grave peligro. Los otros días me preguntan a la persona: ¿de qué vas a compartir? Sin dar nombre. Entonces hablé de tanto, me manda el mensaje y dice: acá lo tengo. Y le digo: ese no es el mensaje.
Ese es el mensaje de una computadora, mas no es el mensaje de Dios. Y nos encontramos con una falta de lectura, de encuentro con la palabra. Sí que sirve para muchas cosas. Sí que te puede servir para la empresa, sí que te puede servir para muchas cosas. Sí, está bien, una herramienta. Pero jamás va a sustituir la palabra y la presencia de Dios en la oración y en la búsqueda y en el encuentro personal que yo tenga con Él. Y la cosa se viene cada día más brava. Y se viene cada día más difícil. Y vos vas a abrir y vas a tener un abanico de oportunidades y ofrecimientos y consejería y asesoría. Y está bien, siempre y cuando sea algo bueno, por supuesto que sí. Y lo tomo, claro que sí. Pero nada de esto puede suplementar, puede ocupar lo que solamente puede hacer la palabra de Dios en mi intimidad con Él. Esto es así. Entonces, cuando nos encontramos ante esto, ¿por qué lo comparto? Porque lo veo cada día más terrible. Es verdad que no sabes cómo arreglar una línea, por ejemplo, de luz, y te vas a la inteligencia artificial y pones y dices, bueno, tiene que agarrar el neutro, esto y esto, yo no entiendo nada de esto, pero dije, bueno, gracias, me sirve. Se me rompió el auto, supongamos, y no sé cuál es el sensor, a lo mejor se desenganchó y pongo y me dice, sensor tal conectado, lo busco, acá está, me sirvió, fantástico. Muy bien, claro que sí. Se me rompió el tema de la fusilera. El fusible F1 es el de la luz y entonces por lo tanto si tiene el LED, claro, pin. Pero hasta ahí está bien. Pero de ahí a la consejería bíblica y pedirle que pueda darme la dirección espiritual para mi alma, eso es diabólico. Es una herramienta satánica. Me van a decir, está exagerando. No. Porque mi única regla de fe y esperanza y lumbrera mi caminar es la palabra de Dios inspirada por el Señor y escrita evidentemente por hombres y mujeres, pero es la palabra de Él. Y no me muevo en esto. Esta mujer, la tsunamita, cuando su hijo se muere, Segunda de Reyes, mismo capítulo, pero en el capítulo 4 del 20 al 25, nos encontramos en el verso número 20, que dice, habiéndolo tomado la tsunamita al hijo que se le muere y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama de Eliseo y cerrando la puerta salió. Luego los versículos dicen que fue y le pidió a su esposo que le preparara un transporte y alguien que le acompañara porque tenía que ir a verlo a Eliseo. Y el esposo le dice, no es hoy nueva luna. Y ella le dijo, paz. Necesitaba ir a verlo, consultar. Y a Eliseo Dios no le había revelado lo que había pasado. Ahí viene la tsunamita, hasta que llega y se postra delante de él, y le manifiesta. Necesitamos buscar a Dios desesperadamente. Su hijo se le había muerto, pero había algo interesante que lo predico siempre, lo seguiré predicando. Tenía un lugar donde ponerlo y era el aposento que había preparado para el siervo de Dios. Y hace tiempo atrás que prediqué, si no hay en nuestra vida un lugar, un aposento preparado para el Espíritu Santo, no tendremos dónde correr en el día de la angustia ni en el día de la prueba. No hay jefes, ni presidentes, ni ministros, ni nadie en el mundo que me pueda dar lo que solo Dios me puede dar, porque Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Y Él es el Señor de los señores, y del Señor es el mundo, la tierra y todos los que en Él habitan. Nuestro Dios, el Señor que adoramos acá, este Dios que nos está hablando en esta mañana, el Señor a través de su palabra, es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro recurso fuera de Él, no hay amparo. Él es mi amparo y mi fortaleza, Él es mi castillo fuerte, Él es mi refugio, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro Dios, amén. Él es. No hay otro. Él es nuestro mensaje, es la palabra, es nuestra salida, es nuestra luz, es nuestro camino.
Pero ¿qué pasa? Hoy todo esto se está tergiversando, se está cambiando. Y la iglesia necesita estar atenta, necesitas estar atento como hombre, como esposo, como mujer. Tus hijos, el consejo, la palabra, el versículo, las escuelas están llenas de la nueva era, están llenas de una consejería diabólica. Todo está cambiado y lo han naturalizado. Y si en nuestras familias no formamos a nuestros hijos, se van a perder, las generaciones se van a morir. Y como prediqué hace tiempo, nos comeremos a nuestros propios hijos. Y esto es interesante, y no es un mensaje de enojado, es un mensaje porque estamos en crisis, una crisis mundial, una crisis terrible, donde hace poco en países que fueron la cuna del protestantismo, hay más de millones y millones y millones de musulmanes que pararon la ciudad de Londres y que nada puede hacer el gobierno. Por ejemplo, un hombre como Spurgeon, Charles Spurgeon, en su gran tabernáculo, predicando y enseñando la palabra. Y hoy las iglesias todas muertas. ¿Es crisis? Más que crisis. ¿Permitidas por quién? Por la iglesia. Permitidas por nosotros. El avance de todas estas situaciones que llevan a un camino de perdición están avanzando mucho más que lo que nosotros nos podemos imaginar. Si no hay una búsqueda del profeta, si no hay una búsqueda de la palabra, no podremos salir, no podremos avanzar. Pero si buscamos del Señor, Él es nuestro pronto auxilio, Él es la palabra, Él es mi respuesta, Él es mi luz, Él es el que ilumina mi camino, Él es el que alumbra donde no hay luz, Él es el que me da paz en medio de la tribulación y en medio de la angustia, del lloro y la aflicción. Él me abraza, Él me busca y Él me dice: yo estoy contigo, no tengas temor. Amén, amén. Esta mujer fue y lo buscó. En Hechos 27, cuando Pablo ve que Lucas mismo evidentemente tenía una comunicación, eran amigos de ministerio, evidentemente Lucas escribe: perdimos toda esperanza de vivir. Pablo estaba allí, pero dice que en ese momento le dijo: bien hubiese sido que me hubiesen escuchado y no haber zarpado. Pero anoche estuvo conmigo un ángel del Señor a quien sirvo y a quien pertenezco. Y me dijo: Pablo, habrá una pérdida total de la nave, pero no se perderá ninguno de los que están contigo. Y yo creo en la palabra del Dios a quien sirvo y a quien le pertenezco. A quien sirvo y a quien pertenezco. ¿En qué se refugió Pablo en medio de la tormenta? ¿En qué? ¿Qué fue lo que lo sostuvo a él? La promesa, la palabra. Si vas a escuchar crujir el barco, te vas a morir. Si vas a escuchar las noticias, te vas a morir. Si vas a ver lo que está pasando alrededor, te vas a morir. Mas si pongo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y me despojo del lastre que tengo, entonces Él me sostendrá. Correré este camino de la vida y la carrera de la vida, puestos los ojos en Cristo Jesús. No hay otra para la iglesia. Vendrán tiempos más difíciles, decir: pero pastor, usted está predicando un mensaje derrotista en esta mañana. No, estoy predicando lo que dice la Biblia. En los posteriores tiempos pasarán estas cosas. Y estamos ya viviendo cuáles son los posteriores tiempos después de la cruz, los últimos días. Y que ahora está agravando cada vez más. Y ustedes saben, leyes que se aprobaron, formas de vivir, matrimonios que ya no son matrimonios, hombres con hombres que adoptan hijos, mujeres con mujeres que adoptan. Eso no es una familia, no es el modelo, porque el modelo de familia fue el modelo que Dios creó: un hombre, una mujer, la mujer que tiene los hijos, el hombre como cabeza del hogar, la mujer como ayuda idónea, y es el modelo de familia, el único modelo de familia que trae bendición. Mas en el mundo se está perdiendo, y si está escrito, los chips, la información y todo lo que nosotros pensamos que falta mucho, no falta nada, ya está todo. La pregunta entonces es: ¿qué hago? Análisis, reflexión, acción. Es una situación real. Nos gusta escuchar mensajes donde digan: pero el pastor me hubiese profetizado la salud. Te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús si estás enferma. Y declaro la sanidad del Señor sobre tu vida, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos sana y nos lava. Amén.
pero tengo que predicarte esto también. Y decirte de que vienen cambios importantes en los cuales nosotros tenemos que accionar. No mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces me sostengo mirando al invisible. En tercer lugar, el milagro viene desde lo que tenemos, no desde lo que debemos. Cuando la mujer viuda, totalmente endeudada, y que ya estaban los acreedores en la puerta para llevarse sus hijos, y vaya a saber cuántos años iban a estar esclavos, se presentó delante de Eliseo. Eliseo le pregunta en el verso número 2 de Segunda de Reyes 4, verso número 2, le dice, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Declárame qué es lo que tienes. Y le dice, tu sierva ninguna cosa tiene, sino solamente una vasija de aceite. En ese diminutivo del hebreo, lo que quiere decir es que lo que tenía era una pequeña vasija para ungir. No era un jarrón, era una pequeña vasija para ungir. Y entonces el Señor te pregunta en esta mañana y te dice qué es lo que tenés. Porque habla de algo muy importante, es decir, ¿qué es lo que hay en ti que pueda ser usado para que se pueda multiplicar? Y es una muy buena pregunta. ¿De qué estás lleno? ¿Cuál es tu reserva? ¿Qué hay en tu frasquito? ¿Qué es lo que hay? El aceite que representa la presencia del Señor. Quizás tu vida en un momento totalmente llena y con hermosos encuentros y vivencias del Espíritu. Ahora no lo tenés, pero queda algo. Hay algo. Hay algo del Señor en tu vida, de su presencia. ¿O qué es lo que realmente te ha inundado tu corazón, tu mente? La queja, la situación, la preocupación. Declárame qué es lo que tienes. Entonces ella dice, nos queda un poquito de aceite que usábamos con mi esposo para ungir a nuestros hijos, para dar la bendición, para poder declarar la bendición del Señor. Y entonces me encuentro ahora con que nos enfocamos en lo que debemos o en lo que no tenemos. Eso es diabólico. Hoy necesito entender que Dios ha depositado algo en tu vida, porque si lo has recibido como Señor y Salvador, la presencia del Señor está en tu vida. Amén. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Por qué se lo dijo? Porque había una situación, estaba colapsado. Emocionalmente era tímido y evidentemente estaba seguramente viviendo algunas crisis emocionales, Timoteo, hasta el punto que le dijo el apóstol Pablo, nadie te menosprecie. Evidentemente, como joven apóstol y que tenía toda una situación por delante, él tenía que afrontar algo. Entonces le dijo, aviva el fuego del don que está en ti. Y en esta mañana el Señor te dice, no importa cuánto queda, porque una brasa pequeña puede volver a encender un gran fuego de Dios en tu vida. Y es lo que el Señor en esta mañana está diciéndonos. Declárame qué es lo que tienes, te dice el Señor. Bueno, Señor, esta es mi situación. Tengo esto, pero ¿qué es esto? Y esta palabra, ¿qué es esto? En Juan 6. Pero ¿qué son estos pocos peces y estos pocos panes para una gran multitud? ¿Qué es esto? No, esto, por más pequeño que sea, puesto en la presencia del Señor, es lo que va a permitir que tu crisis sea transformada y cambiada. Pero ¿saben qué pasa? Que nunca nos vamos a arrodillar hasta que lleguemos a tantas crisis. Somos autosuficientes.
Es impresionante el orgullo que todavía hay en nuestra vida, la autosuficiencia, cómo le echamos mano todavía a lo que nos queda, a tal punto que acudimos a Dios cuando ya no hay casi absolutamente más nada que hacer. Y la historia tiene que cambiar. Porque si nuestros encuentros con Dios solamente van a ser cuando vienen a buscar a nuestros hijos y no cuando verdaderamente todo también en la familia hay paz, estamos en problemas espirituales graves. Como hombres, cabezas de hogar, como mujeres, ayudas idóneas, es decir, cada uno en su rol, buscando, y los hijos buscando al Señor como familia y demás. Lo que viene para el mundo no es bueno, a excepción de que las familias comiencen a buscar al Señor y el Espíritu de Dios esté como su protector, que leíamos en el Salmo 91. Mientras que Dios no esté en una familia, esa familia estará totalmente desamparada, arruinada. Es un tiempo de buscar al Señor como nunca antes se haya buscado. El milagro viene desde lo que tengo. ¿Qué tenía Moisés para abrir el mar? ¿Qué tenía? Una vara. ¿Qué tenía? Toma tu vara, toma la vara, tómala. Parte el mar, divídelo y pasa con todo el pueblo. Una situación de crisis tremenda. El ejército egipcio atrás, desierto de un lado, montañas del otro lado, el mar enfrente y más de 2 millones de personas quejándose diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Ustedes se imaginan esa situación de un hombre de 80 y pico de años? ¿No hubiese sido mejor morir que no habían sepulcros en Egipto? ¿Nos trajiste acá para morir acá? Allá los pepinos que teníamos, las cebollas y todas las cosas que teníamos ricas, mira acá no hay nada. ¿Se imaginan ese hombre ahí ustedes? Y te llega mañana el día de decir: tengo que tomar una decisión. Tenés acá un problema, tenés atrás otro problema, tenés al costado un problema y tenés adelante otro problema. Pero los problemas no están sin solución, siempre hay una palabra de Dios para cada uno de ellos. Y Dios te ha dado lo que vos necesitas para poder salir de esa crisis. ¿Qué tenés en tu mano? La vara, partí el mar. Eso es lo que tenés. Para algunos eran simplemente una rama, pero para Moisés era la presencia de Dios manifestada a través de eso. Echó mano a eso, partió el mar, lo abrió y pasado todo el pueblo en seco. Y los egipcios no tuvieron ese privilegio porque solamente es para aquellos que creen y confían en el poder y la presencia del Señor. Nadie, ni ningún incrédulo va a disfrutar de la salvación del Señor. Ninguno, porque menospreciaron la sangre de Cristo. Por eso murieron ahogados en el río, mas el pueblo de Dios pasó. Y es importante entender esta palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 12 al 15. Llega Elías a Sarepta. La palabra Sarepta significa refinamiento. Dijimos que crisis es separación. El refinamiento, justamente en el petróleo, es separar, ¿no es cierto?, los distintos materiales para poder hacer distintos combustibles. Es decir, hay un refinamiento. Sarepta significa lugar de refinamiento. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con Elías? Refinarlo. Bienvenido al lugar de refinamiento en esta mañana. Al lugar donde se separan las cosas. Donde Dios dice: esto no sirve dentro tuyo. Porque si querés que sea un combustible verdaderamente potente y que cumpla la función que tiene que cumplir, no sirve ni esto, ni esto, ni esto en tu vida. Y el Señor tenía que trabajar con Eliseo y tenía que trabajar con la viuda. Y le dijo: ¿me traes un poquito de agua? Sí. ¿Me traes un poquito de pan? Tu sierva no tiene pan. ¿Qué tenía? Un poquito de harina, un poquito de aceite. Y voy a juntar un poquito de unas maderas y voy a hacer el último pan, lo vamos a comer y nos vamos a morir. Y le dice Elías: no, tengo una palabra para vos. Sé que estás en crisis, también viuda, no había comida, no había nada, pero ¿qué tienes? Tengo un poquito. Harina,
tengo un poquito de aceite. Bueno, hazme primero a mí, debajo de la ceniza, para como delicado, una torta, un pan, me lo vas a traer a mí, vamos a comer todos. Y dice el Señor que si lo haces, va a bendecirte y no va a faltar ni aceite ni harina hasta el día que llueva sobre la tierra. Y así fue y lo hizo. Y le dio primero al profeta y no le faltó absolutamente nada en los tiempos peores de crisis que había en aquella ciudad, porque la palabra de Dios se cumple sobre aquellos que la creen. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué es lo que tenés? Y me quedan 4 caramelos. Bien. Ponelos en las manos del Señor. ¿Qué hizo? Andá y buscá vasijas prestadas. Grandes, por todo el vecindario. Imagínate la mujer, va a la casa de Héctor Carrizo y de Normita. Don Héctor, ¿tiene algunas vasijas? ¿Y para qué? Y tienen que explicarle. Lo que pasa es que, bueno, capaz que sí, capaz que no, y le daban una vasija así y la que tenía ella era así, y tenía así. Y así fue por los hijos por todo el barrio pidiendo vasijas prestadas. Golpeaban, ¿cómo le va, doña Margarita? Dice mi mamá, si no tiene algunas vasijas. Sí, ¿cómo no? Si había un hambre, estaba todo vacío. Si era terrible. Traen todas las que se puedan. No sé, no dice cuántas, dice muchas. Entonces le dice ahí Eliseo, enciérrate con tus hijos, enciérrate. Y ahora la cuarta, ¿verdad? O tercera, ¿verdad? Cuarta, gracias. Viene desde la intimidad con lo que tengo con Dios. Si no hay intimidad en el Señor con lo que tengo, nada se va a producir. Habla de la intimidad en la familia, la intimidad en el matrimonio, en la oración, en la búsqueda, los hijos. La intimidad en el trabajo, sí. El estar allí con quien comparto y decir, esto es lo que hay. Esto es lo que tengo. Hay una gran preocupación por las economías regionales hoy, por todo lo que se vivió. Pero saben, los cristianos no somos llamados a estar preocupados. Somos llamados a poder ocuparnos de las promesas y ponerlas en práctica en medio de la situación difícil. Enciérrate con tus hijos y entonces comienza a llenar con la vasija chiquitita, empieza a llenar las vasijas que te han prestado. Y dice que así lo hizo. Imagínense con una vasija chiquitita que tenía un poquito de aceite y que se llenaba una grande y se llenaba otra vasija. O sea, yo quiero que lo pienses, por favor, que te lo imagines y lo veas ahora, porque si no lo ves, no lo vas a vivir. Porque te parece locura que 5 pares de zapatos se te transformen en 100. Pareciera que no. Pero es que no es de manera humana. No es natural. Es sobrenatural, decirlo conmigo, es sobrenatural. Salimos de manera sobrenatural. Es más por encima que lo natural. Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos vivir de otra manera. Necesitamos cambiar. Entendamos esto. Los modelos que hemos estado utilizando son modelos que están muriendo y Dios quiere levantar un modelo nuevo con la palabra que no cambia. Una estructura distinta con la misma palabra. Y esto es que hay que estar atento porque Él es el arquitecto y la palabra es con la que construyo. Amén. Entonces, cuando yo veo esta palabra y veo que en la intimidad con el Espíritu Santo
está el milagro que yo necesito, es que lo que vos estás necesitando, ya Dios te lo quiere dar, pero necesitas una transformación completa en tu relación con Dios, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo y demás. Y yo declaro esta palabra como palabra profética y ponerle fecha hoy. Pero no será como has venido viviendo, ni será de la manera que has venido haciendo las cosas, ni será con el modelo que has venido haciéndolo. Es con una nueva revelación que Dios corre cortinas y te muestra algo nuevo, es decir, un paradigma nuevo en su palabra, con la misma palabra que no cambia, para que puedas salir adelante. Número 5. La necesidad de una sana administración y presupuesto dentro de la familia. Los que bartolean, la palabra Bartolo en el buen sentido, por decirla, utilizándola, ahí decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. No va, hermanos queridos, que sea lo que Dios quiera. Está bien, pero ¿qué quiere Dios? Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Presupuesto. Presupuesto, ¿qué es lo que es? Lo que gano, lo que sale y lo que me queda. Es tan fácil como anotar en una columna, otra columna y ver esto. Me presento delante de Dios como la mujer. La mujer el Señor me dice, bueno, ¿qué es lo que hay? Hay esto. Y Dios me da una estrategia. ¿Está? Estrategia. ¿Qué fue lo que le dijo? Se terminaron las vasijas. ¿Te alcanzan para pagar la deuda? Sí. Y esto es muy interesante. Entonces, ve y paga a tus acreedores. Y con lo que te sobra, que esta es una palabra que siempre va a estar en la Biblia, porque creo que me diga alguien de que está acá, cuando Jesús hizo un milagro, ¿faltó? ¿Qué pasó con las canastas de pan y peces? Dígalo fuerte. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque con Dios siempre sobra, pero conmigo siempre falta. Conmigo y mis planes siempre falta, pero con Dios siempre sobra. Y sobraron canastas, y sobró esto, y terminaron todos pipones. Y Jesús dijo, recójanlo para que nada se pierda. ¿Eso qué habla? Administración. Con lo que quedó, negocialo, es decir, comenzá a negociar, vendé y empezá con una empresa, en este caso, la mejor vendedora de aceite. Y poné, por favor, aceite único. Y evidentemente. Extra, super, mega, no sé cómo, virgen de los vírgenes, de los mega vírgenes. Y claro, si estaba fabricado por quién. ¿Ah? Como el vino que pasó en las bodas de Caná. Ninguna bodega en el mundo lo tiene. Che, flaco, el vino mejor se pone al principio, pero después el peor. Pero vos dejaste el mejor para el final. Y si el Señor lo había multiplicado. Lo mejor está acá, en su presencia. Está acá. Y yo te animo en esta mañana a que te enfoques en esta palabra, porque no importa cuán grande sea tu crisis, el Señor tiene todo lo que vos necesitas y vos tenés lo que necesitas para presentárselo a Él y tu vida sea transformada y sea cambiada. Agarrar las noticias te vuelves loco. Abrís Face o Facebook, como le dicen algunos, o como decía el técnico de Mendoza, de la selección argentina, ¿no? Bilardo, que le dice, sus jugadores toman químico. No, señorita, tomamos Gatorade. Los chicos toman Gatorade. No era Gatorade, era Gatorade. Yo quiero decirte en esta mañana que lo que el Señor tiene para tu vida
es muy grande y que viene de su manera y viene a su forma. Y la fórmula es esta. Entonces, cuando nos vamos a Lucas 14, 28, dice: cualquiera que va a edificar una torre primero se sienta y se fija qué tiene. Y no alcanza todos los domingos para el asado. No, pues no me saques el asado. No sé, flaco, si el asado te lleva que tenés que pedirlo fiado, fíjate. Si lo que vas a hacer te lleva a endeudarte para que luego seas esclavo y te lleven todo, fíjate. Evidentemente que no estoy predicando, se entiende el concepto, ¿no? Tampoco no te digo que de vez en cuando no te comas uno. Pero te estoy hablando de que cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Y eso es algo muy importante. Principio de mayordomía en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 22, 7 dice: el rico se va a enseñorear de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22, 7. El rico se va a enseñorear de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y esto es importante. Vamos a Dios, pidamos dirección y pidamos que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. En su presencia. ¿Qué es lo que tienes? Es lo que tengo. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a trabajar juntos con esto. 4 caramelos, vamos a trabajar juntos los 4 caramelos. ¿Tenés esto? Vamos a trabajar esto, pero vamos a salir. Porque yo quiero que en tu vida esto produzca algo. Y con esto termino. El cambio que necesitas. El cambio. Amén. El cambio. Y termino con Mateo 6:33, que todos se lo saben de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás añadido será. Amén. Espero que Dios bendiga tu vida. Que el Señor te dé sabiduría en este tiempo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Busca ayuda, asesoramiento. No quieras llevar solo y sola las cosas. Como iglesia, como familias, como empresas, como empleado, como ama de casa, como padre. Busca al Señor de esta manera. La mujer salió adelante. Qué lindo, ¿no? Ir por las calles de la ciudad con sus 2 hijos vendiendo el aceite de Dios. ¿No se los llevaron tus chicos? No, pagamos la deuda. Y nos sobró. Sí, y ese lugar que tenés está lleno de aceite. Porque estamos vendiendo, comprando. Los chicos los estoy capacitando, están. Qué buenos vendedores que te salieron. Sí, gracias a Dios. Fue bueno pasar por la crisis. Señora, ¿fue bueno? Sí, fue bueno. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Que esta palabra lleve el fruto multiplicado en cada una de las vidas que están acá y en aquellos que no pudieron venir, que escucharon, Señor. Danos la sabiduría necesaria para salir adelante en este tiempo y en todo tiempo. Y que como congregación, Señor, como familias, en medio de la dificultad, podamos declarar, el Señor nos libró, nos enseñó. Porque fue un tiempo donde pude analizar, reflexionar y actuar. Y hoy, Señor, yo te entrego mi vida y decíselo allí. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo y aún, Señor, mis compromisos, deudas,
compromisos que hayan, los pongo en tus manos, Señor. Porque sé que puesto en tus manos y en la intimidad contigo, tú me vas a ayudar, Señor, que haya una transformación interna y que mi vida sea una vida de paz. Porque a paz nos llamó el Señor. Mi paz les doy, mi paz les entrego, dice el Señor. No como el mundo la da, yo les doy. Así que declaro en esta mañana paz sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Paz. ¿Reciben en el nombre de Jesús? Diga allí, paz del Señor en mi vida. Paz en mi familia. Aquella tormenta terminó. Pablo llegó a Malta. El Señor lo usó. El enemigo se seguía levantando, pero el Señor lo bendijo. Siguió sanando a los enfermos, siguió predicando. Aquel doctor que había escrito, habíamos perdido toda esperanza de vivir, siguió escribiendo, siguió acompañando a Pablo, siguió atendiendo a los enfermos porque era doctor. Quizás has perdido toda esperanza o ves que todavía hay cosas que no se van a dar. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, viene la bendición del Señor sobre tu vida. Sé sabia, sé sabio. Escribí las cosas, hacé presupuestos, orá en la intimidad, asesorate, busca en la palabra del Señor consejos, busca gente que te pueda ayudar, porque la bendición siempre está. Solamente Dios te pide, dime lo que tienes, declárame lo que tienes, pon en las manos del Señor los peces y los panes. Aquellos pocos panes en espiga que había traído un hombre para ponerlos delante de Eliseo, el siervo dijo, ¿pero qué es esto delante de tanta gente? Y Eliseo dijo, el Señor dice que los pongas porque comerán y sobrará. Así que, decí conmigo ahora, sobrará, sobrará, si pongo mi vida en las manos de Dios y le entrego lo que tengo. Vamos de vuelta. Sobrará si pongo mi vida en las manos de Dios y le entrego lo que tengo. Amén. El Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu trabajo, bendiga tu salud. El Dios, creador de los cielos, te cubre, te protege, te guarda. El Dios todopoderoso que está en este lugar te abraza, te cobija, te mima, limpia las lágrimas de tu corazón, se lleva toda congoja y toda tristeza. Dios te dará el estatero, la moneda, el recurso, donde menos lo esperas, donde menos pensás encontrarlo. El Señor te da ese recurso, pero necesitas la dirección. Ve al mar, tira el anzuelo. Tenemos que ir al mar, es decir, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a su dirección, tenemos que seguir su guía. Tiren la red a la derecha y hallarán. Y tiraron la red y sacaron tantos peces que las redes se rompían. Entremos al mar, Pedro. Señor, toda la noche hemos intentado pescar algo, pero no hemos pescado. Pero en tu palabra echaremos la red. Y tiraron la red. Y se llenaron las barcas a tal modo que ya casi se hundían. Así será en este tiempo, porque nuestro Dios no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén.